Hola a todos, bienvenidos a Salud Financiera. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pierdes más rápido, el autobús o el dinero de tu cuenta? ¿Sientes que has probado de diferentes maneras y no consigues ahorrar? Déjanos enseñarte algunos métodos ya conocidos, algunos retos que son tendencia y surten efecto, y a ti también deberían funcionarte. Seguirás perdiendo el autobús yendo al trabajo, pero al menos ya no perderás más dinero. Comencemos. El reto de no gastar. La odisea sin desembolso es como un viaje épico, pero sin vaciar tu billetera. La misión, si decides aceptarla, y deberías, es abstenerse de gastar en caprichos durante un tiempo específico, ya sea una semana, un mes o el tiempo que puedas resistir la tentación de esos irresistibles impulsos de compra. Para sumergirte en el desafío, primero establece cuánto tiempo te aventurarás sin deslizar la tarjeta en cosas no esenciales. Haz una lista de esos gastos triviales que amas, pero que secretamente sabes que podrías prescindir de ellos, como esas cenas lujosas, ropas que gritan ¡cómprame! Y salidas al cine que eclipsan tu cuenta bancaria. Ahora, la parte divertida, sácale punta a tu creatividad. Cocina en casa con esos ingredientes olvidados en tu despensa en lugar de arrasar con menús en restaurantes. En lugar de pagar una entrada al cine, súbete al tren del streaming o rescata una película de la biblioteca. Es como el circo, pero sin el costo del boleto. A medida que avanzas en esta odisea, lleva un registro de tus hazañas financieras y mantén la moral en alto. Establece pequeñas metas, como ahorrar lo suficiente para una bolsa de palomitas de maíz antes de que finalice la semana. Puedes incluso lanzar ese dinero ahorrado en una cuenta de ahorros y hacer crecer tus sueños financieros. El reto Roundup. Bienvenido al mundo del redondeo financiero, donde cada céntimo cuenta y tu billetera se llena sin que apenas lo notes. La idea es tan simple como darle una propina a tu futuro yo cada vez que compras algo. Digamos que desembolsar unos exorbitantes $9.67 en algo que probablemente no necesitas. No te preocupes, solo redondea eso a 10 y destina esos 33 centavos restantes a tu cuenta de ahorros. No verás la diferencia, pero tu hucha virtual estará más feliz que un billete de $100 en una máquina tragamonedas. Primero, decide a dónde quieres enviar tus centavos rebeldes. Puedes elegir una cuenta de ahorro regular o ir por la emocionante ruta del alto rendimiento, donde tu dinero crecerá más rápido que el cabello de un mago. Y ahora, que comience el rodeo. Cada vez que gastes o saques dinero de un cajero automático, dale ese toque de magia financiera y redondea al alza. Si suena un poco como trabajo manual, no temas. Hay aplicaciones que hacen esto por ti, como tener tu propio asistente personal financiero. ¿Quién dice que los números no pueden divertirse? Esta opción es perfecta para aquellos que podrían olvidarse de redondear o simplemente prefieren que una aplicación lo haga mientras disfrutan de su vida. Ahora ahorrar es tan fácil que incluso tu tía abuela olvidadiza podría hacerlo. Antes de continuar, te recomiendo que te quedes hasta el final para ver los métodos de ahorro restantes. Sin más que agregar, continuemos con el video. El reto del interés compuesto extremo. En el desafiante mundo del ahorro, presentamos el desafío del interés compuesto, donde el humilde centavo se convierte en el héroe de la historia financiera. Aplicamos un interés del 100%. Sí, duplicamos la cantidad inicial como si fuera magia económica. Comenzamos con un centavo y en 15 días, con una secuencia que parece más un juego matemático que un desafío. Empezamos el reto ahorrando un céntimo al día, luego 2 céntimos, luego 4, 8, 16 y así hasta llegar al último día que tenemos que ahorrar 163 euros de golpe. Este reto express es un juego fácil al principio y un poco más desafiante hacia el final, pero totalmente alcanzable para cualquier persona comprometida. Al igual que en la inversión a largo plazo, donde Warren Buffett es nuestro gurú, la curva de ahorro se vuelve exponencial y tu hucha se llena como un cofre de tesoro. Puedes realizar este desafío con una hucha tradicional o de manera digital desde tu móvil. Si las huchas no son lo tuyo, las transferencias bancarias a una cuenta exclusiva para el ahorro también son una opción. ¿Te atreves a hacerlo en pareja? El resultado se duplica para esas vacaciones soñadas. O desafía a un amigo con penalizaciones, porque, como en toda competición,
El interés compuesto siempre gana. Empieza a ahorrar y desafía al mundo financiero. El TikTok Money Challenge. La última tendencia en TikTok que llega para hacer que tus ahorros sean tan virales como este video cuando se lo compartas a toda tu familia y amigos. Y, ¿por qué no?, también a tu mascota. Así de una vez por todas también podrá comprar su propio alimento balanceado. Esta genial idea de Becky Turochi promete hacerte ahorrar 5.000 euros en solo 100 días, sin sudar una sola gota. Porque ¿quién necesita un plan financiero sólido cuando puedes tener un desafío de TikTok, verdad? Para comenzar necesitarás una hucha, preferiblemente del tipo bote de latón. Y ojo, que no puedas abrir sin parecer Hulk enojado. Toma un papel, ese que guardas para las listas de compras que siempre olvidas, y escribe del 1 al 100. Esto será tu guía, tu hoja de ruta hacia la riqueza instantánea. Ahora el truco es simple. Cada día metes en la hucha la cantidad de dinero correspondiente al número del día y tachas ese número de tu lista. Un día puedes poner 1 euro, al día siguiente 80 euros, conforme vaya requiriendo cada uno, y así sucesivamente hasta que llegues al glorioso 100. Después de 100 días, tendrás una hucha más pesada que tus excusas para no ir al gimnasio. Eso sí, al final del reto tendrás dos cosas: una hucha llena y una nueva habilidad para ignorar responsabilidades. Fácil, ¿verdad? O como diría tu cuenta bancaria, fácil por ahora. Y para que no sea solo un método fácil, sino que también puedas divertirte ahorrando, te recomiendo el siguiente libro llamado Retos para ahorrar dinero, que podrás adquirir yendo a la descripción del video, pero no antes sin pasar por el botón de dar like, suscribirte y compartir el video. Luego llegarás al enlace para comprar el libro. ¿Estás listo para probar estos métodos? Coméntanos qué te parecieron estos métodos. Y si no viste la primera parte de este video, te invito a que vayas a verlo. ¡Hasta la próxima!